El aire en la sala de reuniones era denso, cargado de una tensión que se podía cortar con un cuchillo. Héctor, nuestro gerente de operaciones, pavoneándose en la cabecera de la mesa, presumía de los excelentes resultados del último trimestre. Yo, sentada en mi lugar habitual al fondo, lo observaba con escepticismo. Sabía, mejor que nadie, que esas cifras relucientes eran un espejismo, un maquillaje cuidadosamente aplicado sobre un montón de ineficiencias. Mis sistemas automatizados, los que yo misma había diseñado e implementado, me mostraban la verdad que Héctor se empeñaba en ocultar. Veía las pérdidas ocultas, los retrasos maquillados, los costos inflados. Era un castillo de naipes a punto de derrumbarse, y él, ajeno a todo, seguía celebrando. La sonrisa de Héctor se ensanchó mientras anunciaba la buena nueva. Gracias a la optimización de recursos, la empresa experimentaría un crecimiento aún mayor en el próximo trimestre. Mi estómago se revolvió. Optimización de recursos era el eufemismo corporativo para recorte de personal. La tensión en la sala se volvió palpable. Mis compañeros se removían incómodos en sus sillas, evitando el contacto visual. Algunos miraban al suelo, otros al techo, como si esperaran que la respuesta a sus plegarias cayera del cielo raso. Héctor carraspeó, disfrutando del suspenso. Lamentablemente, continuó con fingida tristeza, para alcanzar estas metas, debemos tomar algunas decisiones difíciles. Su mirada recorrió la sala, deteniéndose brevemente en cada uno de nosotros. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Algo me decía que esto no iba a terminar bien. Y no me equivoqué. Lucía, dijo Héctor, su voz ahora fría y cortante. Me señaló con un dedo acusador, como si fuera una criminal. Todas las miradas se clavaron en mí. Sentí que la sangre me subía a la cara. Tu puesto es redundante. Eres un gasto innecesario. Demasiado meticulosa. Siempre complicando las cosas. Las palabras me golpearon como una bofetada. Frente a todos mis compañeros, Héctor me estaba despidiendo. Así, sin más. El silencio que siguió fue ensordecedor. Podía sentir las miradas de mis compañeros, una mezcla de lástima, curiosidad y alivio. Alivio de no ser ellos los elegidos. La humillación me quemaba por dentro. El nudo en mi estómago se apretó hasta hacerme sentir náuseas. ¿Cómo se atrevía? ¿Después de todo lo que había hecho por la empresa? ¿Después de todas las horas extras, los fines de semana sacrificados, las noches en vela dedicadas a optimizar los procesos que él ahora despreciaba? No dije nada. No me defendí. No tenía sentido. Héctor ya había tomado su decisión. Me levanté de mi silla, con la dignidad que me quedaba, y recogí mis pertenencias. Una pequeña caja de cartón, que ahora contenía los restos de mi vida laboral. Salí de la sala en silencio, sin mirar atrás, sintiendo la injusticia quemarme por dentro. La caja pesaba como si llevara piedras en su interior. Cada paso que daba era un eco de la humillación que acababa de sufrir. Llegué a mi apartamento, dejé caer la caja en el suelo y me desplomé en el sofá. La miré fijamente, como si contuviera la respuesta a todas mis preguntas. ¿Cómo había podido Héctor subestimarme tanto? ¿Cómo había podido la empresa, a la que había dedicado tantos años de mi vida, descartarme como si fuera un objeto inservible? La rabia y la impotencia me abrumaban. Pero en el fondo, una pequeña chispa de determinación comenzaba a encenderse. Esto no iba a quedar así. No lo permitiría. La caja seguía ahí, en el suelo de mi apartamento, como un recordatorio tangible de la humillación que había sufrido. Me serví un vaso de agua, las manos me temblaban ligeramente. Me senté en el sofá, tratando de asimilar la magnitud de lo que acababa de pasar. Despedida. Después de tantos años. Después de todo lo que había dado por esa empresa. Los recuerdos empezaron a inundar mi mente. Recordé el día que entré a trabajar, llena de ilusión y energía. Recordé mis primeros proyectos, los desafíos que había superado, los logros que había conseguido. Años de trabajo duro, de noches en vela optimizando procesos, de fines de semana sacrificados para implementar automatizaciones que nadie más entendía. Había construido, pieza por pieza, la infraestructura tecnológica que sostenía la operación de la empresa. Había creado sistemas que agilizaban los procesos, reducían los costos y aumentaban la eficiencia. Sistemas que, irónicamente,
ahora Héctor utilizaba para justificar mi despido. Recordé las constantes críticas de Héctor, sus comentarios despectivos sobre mi perfeccionismo excesivo. Para él, mi meticulosidad era un problema, una complicación innecesaria. «Lucía, ¿por qué te complicas tanto la vida?», me decía con un tono condescendiente. «Las cosas no tienen que ser perfectas, solo tienen que funcionar». Él prefería las soluciones rápidas y fáciles, aunque fueran superficiales e ineficientes a largo plazo. Yo, en cambio, buscaba la excelencia, la optimización real, la sostenibilidad. Y eso, al parecer, era un defecto imperdonable. Me dolía, no solo el despido, sino la falta de reconocimiento. Había dedicado años de mi vida a esa empresa, sacrificando mi tiempo libre, mi vida personal, por el bien común. Y ahora me desechaban como si fuera un trasto viejo, sin una palabra de agradecimiento, sin un gesto de reconocimiento. Me sentía traicionada, no solo por Héctor, sino por la empresa entera. Por la cultura corporativa que premiaba la mediocridad y castigaba la excelencia. La soledad me abrazaba como una manta fría. La frustración me carcomía por dentro. ¿Cómo iba a explicar esto en mi próxima entrevista de trabajo? ¿Cómo iba a justificar mi despido, cuando la verdadera razón era la incompetencia de mi jefe y la miopía de la empresa? La imagen de la humillación pública en la sala de reuniones volvía a mi mente, una y otra vez, como una película macabra que se repetía en bucle. El dedo acusador de Héctor, las miradas inquisidoras de mis compañeros, el silencio sepulcral que siguió a sus palabras. Cada detalle se grababa a fuego en mi memoria, avivando el fuego de la injusticia. Me levanté del sofá y caminé hacia mi escritorio. Encendí la laptop, la pantalla iluminó mi rostro con una luz fría y azulada. En el escritorio, un documento con la lista de todos los sistemas que yo había desarrollado y mantenía. La base invisible que sostenía la operación de la empresa. La verdadera razón de su éxito, la que Héctor se empeñaba en ignorar. Miré la lista, línea por línea, nombre por nombre. Cada sistema, cada algoritmo, cada línea de código, era un testimonio de mi dedicación, de mi esfuerzo, de mi talento. Y de repente, una idea comenzó a germinar en mi mente, una idea oscura y seductora. Una idea que me llenó de una fría satisfacción. Tal vez Héctor no entendía el valor de mi trabajo. Pero pronto lo entendería. Muy pronto. El dolor de la humillación, que al principio me había paralizado, empezó a transformarse. Ya no era una masa informe de tristeza y frustración, sino una fuerza concentrada, un núcleo de energía fría y densa que se asentaba en mi estómago. No iba a quedarme de brazos cruzados. No iba a permitir que Héctor se saliera con la suya. No después de todo lo que había hecho por esa empresa. No después de cómo me había tratado. Me levanté del escritorio y caminé hacia la ventana. La vista de Bogotá, normalmente vibrante y llena de vida, me parecía gris y opaca. Como si la ciudad entera reflejara mi estado de ánimo. Respiré hondo, tratando de calmar el torbellino de emociones que me agitaba por dentro. Tenía que pensar con claridad. Tenía que planear mi próximo movimiento. Volví a la laptop y abrí el documento con la lista de sistemas. Era mi obra maestra, mi legado. La arquitectura invisible que sostenía toda la operación de la empresa. Sistemas de logística, de inventario, de facturación, de control de calidad. Todos ellos, creados y mantenidos por mí. Sistemas que Héctor despreciaba, que consideraba una complicación innecesaria. Sistemas que, sin embargo, eran la verdadera razón de su supuesto éxito. Una sonrisa fría se dibujó en mis labios. Ahí estaba. La clave. La herramienta perfecta para mi venganza. Yo era la única que conocía a fondo esos sistemas. Yo era la única que sabía cómo funcionaban, cómo se conectaban entre sí, cuáles eran sus puntos débiles. Héctor, en su arrogancia, nunca se había molestado en entenderlos. Había confiado ciegamente en mí, sin darse cuenta del poder que estaba poniendo en mis manos. Y ahora, ese poder iba a volverse en su contra. La idea, al principio difusa y abstracta, empezó a tomar forma. Un plan de venganza silencioso, sutil, devastador. Un plan que no dejaría rastro, que no implicaría confrontaciones directas ni acusaciones explícitas. Un plan que utilizaría mis propios sistemas, mis propios algoritmos, como armas silenciosas.
Una venganza ejecutada con la precisión de un cirujano, con la frialdad de un profesional. Cerré los ojos, visualizando el escenario. Imaginé a Héctor, celebrando los falsos resultados del próximo trimestre, ajeno al desastre que se avecinaba. Imaginé el caos que se desataría cuando mis sistemas comenzaran a fallar, uno tras otro, como piezas de dominó. Imaginé la confusión, la desesperación, la impotencia. Imaginé a Héctor, tratando de controlar la situación, sin entender qué estaba pasando, sin saber cómo solucionarlo. La imagen me llenó de una profunda satisfacción. La humillación que había sufrido en la sala de reuniones, la injusticia de mi despido, el desprecio de Héctor. Todo eso se convertía ahora en el combustible de mi resolución. El dolor se transformaba en fuerza, la frustración en determinación. Ya no era la empleada diligente y subestimada. Era una fuerza a punto de desatarse. Una tormenta silenciosa que se gestaba en el corazón de la empresa. Abrí un nuevo documento en la laptop y empecé a escribir. Las primeras líneas de mi plan, trazadas con la precisión de un ingeniero, con la frialdad de un estratega. Cada palabra, cada frase, cada línea de código, era un paso más hacia mi objetivo. Un paso más hacia la justicia. Un brillo gélido se encendió en mis ojos. La transformación estaba completa. Había llegado el momento de contraatacar. Con el plan tomando forma en mi mente, me puse manos a la obra. No podía actuar de forma impulsiva. Necesitaba precisión, un plan meticuloso que garantizara el máximo impacto con el mínimo riesgo. Mi venganza no sería un acto de rabia descontrolada, sino una obra de arte, una sinfonía de caos ejecutada con la precisión de un relojero. Abrí los diagramas de los sistemas de la empresa. Los conocía como la palma de mi mano. Durante años, había sido yo quien los había diseñado, optimizado y mantenido. Cada línea de código, cada conexión, cada dependencia, era un secreto que solo yo conocía. Héctor, en su miopía, nunca se había interesado en los detalles técnicos. Para él, eran cajas negras que, mágicamente, hacían funcionar la empresa. Ahora, esas cajas negras se convertirían en su peor pesadilla. Empecé a analizar los puntos débiles, las vulnerabilidades que yo misma había introducido, a propósito, como medidas de seguridad. Pequeñas brechas, casi invisibles, que en circunstancias normales no representaban ningún riesgo. Pero en las manos adecuadas, en mis manos, se convertirían en detonadores de un caos controlado. Revisé los reportes, los flujos de información, las rutinas de trabajo. Tenía que identificar el momento preciso para ejecutar mi plan. El momento en que el impacto fuera máximo, en que el daño fuera irreversible. No quería simplemente causar molestias, quería paralizar la empresa, ponerla de rodillas. Quería que Héctor sintiera el mismo dolor, la misma humillación que yo había sentido en esa sala de reuniones. Pasé días enteros frente a la computadora, analizando datos, simulando escenarios, ajustando parámetros. Dormía poco, comía menos. Mi obsesión era mi plan, mi venganza. Cada línea de código que escribía, cada ajuste que realizaba, era un paso más hacia mi objetivo. Me sentía como una arquitecta del caos, diseñando la implosión perfecta. Un día, Andrés, un compañero del departamento de IT, se acercó a mi escritorio. Siempre habíamos tenido buena relación. Era uno de los pocos que entendía, al menos en parte, la complejidad de mi trabajo. Me miró con preocupación. ¿Estás bien, Lucía?, me preguntó. Te veo un poco distinta. Le conté lo del despido, la humillación que había sufrido. No entré en detalles sobre mi plan, por supuesto. Pero necesitaba hablar con alguien, desahogarme. Andrés me escuchó con atención, con genuina preocupación. Intentó disuadirme. Lucía, no vale la pena, me dijo. Piensa en las consecuencias. Podrías tener problemas legales. Podrías arruinar tu carrera. Lo escuché en silencio, asintiendo de vez en cuando. Agradecía su preocupación, su consejo. Pero mi decisión era firme. No había vuelta atrás. Ya había cruzado el punto de no retorno. Gracias, Andrés, le dije finalmente. Te agradezco tu preocupación. Pero tengo que hacer esto. Es por mi propia salud mental. Él no insistió. Sabía que cuando me ponía algo en la cabeza, era imposible hacerme cambiar de opinión.
Me dio una palmada en el hombro y se alejó. Me quedé sola de nuevo, con mi plan, con mi venganza. Con el cronograma definido, comencé a programar la desactivación gradual de los sistemas. No quería un colapso repentino, eso sería demasiado obvio. Necesitaba un efecto dominó, una cascada de fallos que se propagaran lentamente, insidiosamente, hasta paralizar por completo la operación de la empresa. Pequeños errores al principio, casi imperceptibles. Luego, fallos más graves, más frecuentes. Un crescendo de caos que culminaría en un colapso total. Pasé horas revisando el código, insertando las líneas de comandos que activarían la secuencia de desactivación. Era un trabajo delicado, preciso. Un error, por mínimo que fuera, podría arruinar todo el plan. Pero no me permití dudar. Mis dedos volaban sobre el teclado, con la seguridad y la precisión de un cirujano. Finalmente, todo estaba listo. El plan estaba en marcha. Solo faltaba activar el temporizador. Miré la pantalla, la fecha y la hora parpadeando en la esquina inferior derecha. El momento se acercaba. Respiré hondo, sintiendo una mezcla de nerviosismo y excitación. Había llegado la hora. Con un clic del ratón, activé el temporizador. La cuenta regresiva había comenzado. Mi venganza estaba en marcha. El silencio era mi aliado ahora. Un silencio expectante, cargado de una tensión invisible que solo yo podía percibir. Había activado el temporizador y, con él, la primera fase de mi plan. Los algoritmos silenciosos que yo había creado, que habían funcionado impecablemente durante años, ahora se convertían en instrumentos de mi venganza. Una venganza fría, calculada, ejecutada con la precisión de un reloj suizo. Los primeros días fueron de una tensa calma. Observaba desde la distancia, desde el anonimato de mi apartamento, cómo los sistemas comenzaban a mostrar pequeños fallos, casi imperceptibles. Un retraso en una entrega, un error en un inventario, una factura duplicada. Nada demasiado grave, nada que llamara demasiado la atención. Solo pequeñas anomalías, como piedrecillas en el engranaje de una maquinaria perfecta. Pero yo sabía que eran solo el principio. El preludio del caos. En la oficina, la confusión comenzaba a reinar. Los empleados se miraban entre sí, desconcertados, tratando de entender qué estaba pasando. Las llamadas telefónicas se multiplicaban, las quejas de los clientes aumentaban, la tensión se hacía palpable. Héctor, ajeno a la verdadera causa del problema, intentaba controlar la situación con su habitual arrogancia, dando órdenes a diestra y siniestra, buscando culpables donde no los había. Pero sus esfuerzos eran inútiles. El problema no era humano, era sistémico. Y él no tenía ni idea de cómo solucionarlo. Con cada día que pasaba, los fallos se volvían más frecuentes, más graves. Los retrasos en las entregas se convertían en cancelaciones, los errores en los inventarios generaban pérdidas significativas, las facturas duplicadas creaban un caos administrativo. La maquinaria perfecta que yo había construido, pieza por pieza, ahora se desmoronaba lentamente, como un castillo de naipes. Y yo, la arquitecta de ese caos, lo observaba todo desde la distancia, con una fría satisfacción. La frustración de Héctor era palpable. Lo veía en las reuniones virtuales, en los correos electrónicos que interceptaba, en los comentarios que me llegaban a través de antiguos compañeros. Estaba perdiendo el control, su autoridad se desmoronaba, su imagen de eficiencia se desvanecía. La empresa, que él había presumido de llevar al éxito, se hundía lentamente en un pantano de ineficiencia y pérdidas. Y él no tenía ni idea de cómo detener la caída. Yo, en cambio, lo sabía todo. Conocía cada fallo, cada error, cada retraso. Conocía la causa raíz del problema, la secuencia de eventos que había desencadenado el caos. Y sabía cómo solucionarlo. Pero no iba a hacerlo. No todavía. Tenía que dejar que la situación se pudriera un poco más, que el dolor se hiciera más intenso, que la humillación fuera completa. Me imaginaba a Héctor, encerrado en su oficina, rodeado de papeles, con el teléfono pegado a la oreja, tratando desesperadamente de encontrar una solución. Lo imaginaba sudando, con la mirada perdida, con el rostro desencajado. Lo imaginaba sintiendo el mismo peso que yo había sentido en la sala de reuniones, el mismo nudo en el estómago, la misma humillación. Y la imagen me llenaba de una fría y oscura satisfacción.
Las noches eran largas, insomnes. No por preocupación, sino por la adrenalina que corría por mis venas. Era como una droga, una adicción. Ver cómo mi plan se desarrollaba a la perfección, cómo el caos se extendía por la empresa, cómo Héctor se hundía cada vez más. Era una sensación embriagadora. Me sentía poderosa, invencible, como una diosa vengativa, dispensando justicia desde las sombras. Seguía monitoreando los sistemas, ajustando los parámetros, afinando la orquesta del caos. No dejaba nada al azar. Cada movimiento, cada decisión, estaba cuidadosamente calculado. Era una partida de ajedrez contra Héctor, y yo estaba a punto de darle jaque mate. La empresa era ahora un barco a la deriva, sin rumbo, sin capitán. Los empleados, desmoralizados y confundidos, se limitaban a cumplir con sus tareas, sin entender qué estaba pasando, sin saber cómo solucionar el problema. La atmósfera era de derrota, de resignación. El castillo de naipes que Héctor había construido se desmoronaba, pieza por pieza, y él no podía hacer nada para detenerlo. Yo, en cambio, observaba el espectáculo desde la distancia, con una sonrisa fría dibujándose en mi rostro. Mis algoritmos silenciosos estaban hablando por mí. Estaban gritando mi nombre, mi venganza. Y Héctor, finalmente, estaba empezando a escuchar. Estaba empezando a entender. Estaba empezando a sentir el peso de su propia arrogancia. El peso de su propia estupidez. El peso de su propia derrota. La junta de resultados trimestrales era el escenario perfecto. Sabía que Héctor estaría allí, presentando las cifras, ajeno al desastre inminente. Imaginé su sonrisa arrogante, su tono triunfal, y la anticipación de mi venganza me recorrió como una corriente eléctrica. Había llegado el momento de la gran revelación. El caos que había sembrado en las últimas semanas había alcanzado su punto máximo. Los pequeños fallos se habían convertido en problemas graves. Los problemas graves, en un colapso total. El sistema logístico era un desastre. Las entregas se acumulaban en los almacenes, los camiones salían con rutas equivocadas, los clientes cancelaban pedidos a diestra y siniestra. El inventario era un agujero negro. Nadie sabía qué había, qué faltaba, qué se había perdido. Las facturas se enviaban con errores, se duplicaban, se perdían. El departamento de contabilidad era un hervidero de gente estresada, intentando poner orden en el caos. Las pérdidas eran millonarias. La junta directiva, reunida en la imponente sala de conferencias, exigía explicaciones. Héctor, pálido y sudoroso, intentaba justificar la situación. Hablaba de problemas técnicos, de errores humanos, de circunstancias imprevistas. Pero sus argumentos se desmoronaban ante la evidencia del desastre. Las cifras, frías e implacables, hablaban por sí solas. El castillo de naipes se había derrumbado. Yo seguía todo desde la distancia, a través de las filtraciones que me llegaban de antiguos compañeros. Imaginaba la escena, Héctor, acorralado, tartamudeando, intentando esquivar las preguntas incisivas de la junta directiva. Su arrogancia habitual se había esfumado, reemplazada por una mezcla de miedo y desesperación. Era el momento que había estado esperando. El momento de la verdad. La empresa inició una investigación interna. Expertos en sistemas revisaron los registros, analizaron los códigos, buscaron la causa del colapso. No tardaron en encontrarla. Mis sistemas, mis algoritmos silenciosos, la arquitectura invisible que yo había creado y que Héctor había despreciado. La investigación reveló la dependencia crítica de la empresa de mis sistemas y la ausencia total de un plan de contingencia tras mi despido. Un error garrafal, una negligencia imperdonable. La junta directiva estaba furiosa. Las noticias corrieron como la pólvora. El despido de la meticulosa Lucía, la que complicaba las cosas, se convirtió en el centro de todas las conversaciones. De repente, todos recordaron mis advertencias, mis informes, mis propuestas de mejora. Todos lamentaron mi ausencia. Demasiado tarde. El daño ya estaba hecho. La junta directiva, en una reunión de emergencia, exigió la destitución inmediata de Héctor. Su arrogancia, su falta de previsión, su incapacidad para reconocer el valor de mi trabajo, lo habían llevado a la ruina. Lo habían llevado a la ruina a él y a la empresa que tanto presumía de dirigir. La noticia de su despido me llegó a través de un mensaje de Andrés.
«¿Lo han echado?», me escribió, con un emoji de asombro. «Parece que la junta directiva finalmente ha abierto los ojos». No respondí. No necesitaba hacerlo. Sabía que Andrés entendería. Imaginé la escena, Héctor siendo escoltado fuera de la empresa, con la cabeza gacha, humillado y derrotado. La misma humillación que yo había sentido en la sala de reuniones, multiplicada por 1000. La justicia, aunque tardía, se había servido. Fría, como el café que tomaba cada mañana mientras planificaba mi venganza. No sentí alegría, ni euforia. Solo una profunda satisfacción. Una sensación de paz. Había recuperado mi dignidad. Había demostrado mi valía. Había hecho justicia. Mis algoritmos silenciosos habían hablado por mí. Habían gritado mi nombre, mi talento, mi poder. Y el mundo, finalmente, los había escuchado. El silencio, que había sido mi aliado durante tanto tiempo, ahora se rompía. El silencio de la injusticia, el silencio de la humillación, el silencio de la impotencia. Ahora, era el silencio de la victoria. Un silencio tranquilo, sereno, poderoso. El silencio de quien sabe que ha ganado la batalla. El teléfono sonó, rompiendo el silencio de mi apartamento. Era un número desconocido. Dudé un instante antes de contestar. «Sí», dije, con la voz un poco ronca por la falta de sueño. «Lucía, habla Samuel Rodríguez, de la junta directiva de...». Escuché el nombre de mi antigua empresa, la que me había despedido tan cruelmente. Me quedé en silencio, esperando a que continuara. Rodríguez carraspeó, con un tono que denotaba incomodidad. «Llamamos para disculparnos por lo sucedido. Reconocemos que cometimos un grave error al despedirla. La investigación interna ha demostrado la importancia crítica de los sistemas que usted desarrolló. Y bueno, la verdad es que sin usted, la empresa está en una situación complicada». Su voz se apagó, como si le costara pronunciar las palabras. Imaginé su rostro, probablemente rojo de vergüenza. Me contuve para no soltar una carcajada. «Entendemos que el trato que recibió fue injusto, y queremos enmendar nuestro error. Le ofrecemos reincorporarse a la empresa, con un puesto de mayor responsabilidad, un salario considerablemente superior, y bueno, cualquier otra condición que usted considere necesaria». Me quedé en silencio, asimilando la información. Habían venido arrastrándose, humillados, suplicando mi regreso. La justicia poética era deliciosa. «Lo pensaré», dije finalmente, con un tono neutro, sin dejar entrever ninguna emoción. «Les haré saber mi decisión». Colgué el teléfono y me recosté en el sofá, con una sonrisa dibujándose en mis labios. Tenía el control. Ellos me necesitaban. Y yo podía decidir qué hacer. Pasé los días siguientes reflexionando sobre la propuesta. No se trataba solo del dinero, aunque la oferta era tentadora. Se trataba de algo más profundo. Se trataba de la reivindicación, del reconocimiento de mi valía, del poder que había demostrado. Mi silencio, mis algoritmos, habían hablado más alto que cualquier reclamo, que cualquier demanda. Habían puesto a la empresa de rodillas. Recordé la humillación que había sufrido en la sala de reuniones, la mirada arrogante de Héctor, las risitas de algunos compañeros. Recordé la soledad, la frustración, la impotencia. Y ahora, todo eso se había invertido. Yo era la que tenía el poder. Yo era la que decidía. Mientras tanto, las noticias sobre el colapso de la empresa seguían circulando. Los medios de comunicación hablaban de problemas técnicos, de errores de gestión, de crisis inesperada. Nadie, excepto yo, conocía la verdad. Nadie sabía que detrás de todo ese caos había una mujer, una programadora silenciosa, que había ejecutado la venganza perfecta. Recibí llamadas de otras empresas, ofertas de trabajo tentadoras. Mi nombre, antes desconocido, ahora era sinónimo de talento, de eficiencia, de poder. La ironía me hacía sonreír. Había sido despedida por ser demasiado meticulosa, y ahora, esa misma meticulosidad era la que me abría las puertas del éxito. Finalmente, decidí rechazar la oferta de mi antigua empresa. No quería volver al lugar donde había sido humillada, donde mi trabajo había sido despreciado. Prefería un nuevo comienzo, un lugar donde mi talento fuera valorado, donde mi voz fuera escuchada. Acepté una oferta de una empresa internacional,
con un puesto de liderazgo en el Departamento de Innovación Tecnológica. Un lugar donde podría desarrollar todo mi potencial, donde podría crear, innovar, sin las limitaciones de una cultura corporativa miope y arrogante. Unos meses después, estaba sentada en mi nueva oficina, con una vista impresionante de la ciudad. En mi escritorio, una taza de café humeante. Café caliente, esta vez. El café frío de la venganza había quedado atrás. Había cerrado ese capítulo de mi vida. Había aprendido una valiosa lección. El silencio puede ser un arma poderosa. La meticulosidad, una virtud. Y la venganza, un plato que se sirve frío, pero que, a veces, sabe mejor caliente. Miré a la cámara, directamente a la audiencia, con una sonrisa segura. ¿Te han subestimado? ¿Te han tratado injustamente? Recuerda, a veces el silencio es el arma más poderosa. Suscríbete a Café Frío y Venganza para más historias de justicia servida fría. Hice una pausa, dejando que las palabras resonaran. Dale like, comparte y comenta tu propia historia de venganza profesional.